y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así es su palabra. Entonces oró Jonás, en capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, que les había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y muchos animales? Amén. Bueno, esta es la historia de Jonás, la cual nos muestra un personaje que parece sacado de un cuento por las cosas que vivió, por las cosas que pasó, ¿no? Obviamente todo por su mismo error de no querer hacer caso a Jehová. Esta historia me la contaba mi mamá cuando era chico y casi que me la acuerdo de memoria, pero tiene un contenido el cual hoy quería destacar, porque por algo son las cosas del Señor y Él me dio esta palabra y me hacía planteos y preguntas a mi propia vida. Primero que nada, ¿por qué sabiendo Dios que Jonás, dice la palabra, que vino la palabra de Jehová a Jonás, levántate y ve a Nínive, le dijo, y de pronto Jonás se levantó pero fue para otro lado? ¿Por qué Dios, sabiendo que Jonás iba a desobedecer, le dio esta tarea? Y a veces la palabra en muchos pasajes nos demuestra que el Señor hace lo que quiere con nosotros y nos corrige porque nos ama. Amén. Él nos corrige y nos endereza, y a veces tenemos que pasar por cosas por las cuales por ahí a veces, como decía Vera el otro día en la prédica, por desiertos, por cosas, pero esas son pruebas que a veces tenemos para que sea probada nuestra fe, para que la fe pase, como dice la palabra, por el crisol, que como pasa el oro por el crisol, así es purificado por fuego. Eso es para purificar nuestra fe, pero a veces pasamos pruebas y pasamos cosas extremas como dice este libro de Jonás, por no obedecer la voz de Dios. Dios nos dice, anda para allá y nosotros vamos para otro lado a veces. Es que es la vida del hombre y el Señor trata de torcer la vida del hombre. El Señor trata de enderezar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. Él trata de atraernos hacia Él y que seamos como Él, ¿sí? Y a veces me hizo un par de preguntas, porque a veces nosotros nos pasa que estamos en un culto por ahí en la presencia de Jehová y es hermosa su presencia,
Y por ahí le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, y hacemos referencia a que nos envíe, que nos use a nosotros, ¿sí? Es algo que todos solemos repetir, es que estamos tan gozosos y tan llenos de su presencia en ese momento que cantamos, como dice Abel siempre, digo sí, 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 ¿verdad? Y le decimos todo que sí al Señor, mientras estamos en su presencia le decimos todo que sí. Pero me hacía esta pregunta, que la anoté para poder acordármela. A veces pasa que yo me pregunto, estando del lado de Jonás, bueno, el pensamiento de Jonás era este: él no quería que un pueblo pagano reciba la bendición de Dios y su misericordia. Ese era su enojo, ese era el motivo por el cual él no quiso ir a Nínive. Ese era su motivo. Que a nosotros nos parece totalmente loco o sacado de contexto, pero ese era su pensamiento en ese momento. Poca sensibilidad a la voz de Dios. Pero si bien el caso de Jonás es un caso muy, muy extremo, yo a veces me pongo a pensar y digo, no miramos a veces nosotros con lejanía la condición de la gente del mundo, siendo que nosotros somos los embajadores de Cristo y nosotros somos los que trasladamos el mensaje de la buena nueva de salvación de Jesús. Me preguntaba a mí mismo si yo no miraba mucho mi propia huerta, porque le digo todo el tiempo, heme aquí, Señor, que me use, pero a veces hay ciertos prejuicios que uno tiene a la hora de enfrentarse con una persona que no conoce al Señor y hablarle del Señor. Hay ciertos prejuicios que uno tiene. Vamos a ver cada uno de estos prejuicios, yo los anoté. Uno de ellos, que es uno de los prejuicios más común, es el miedo al rechazo. Y en una sociedad que nosotros todo el tiempo estamos tratando como de encajar en esta sociedad, porque necesitamos ser personas competentes para poder trabajar, personas competentes para hacer relaciones sociales, a veces puede pasar que hasta nos dé miedo por ahí poder no decir que somos cristianos, porque no negamos al Señor, pero nos olvidamos por ahí a veces de dar el otro paso, que es el más importante, de predicar la buena nueva, porque todos por ahí conocen nuestra vida y conocen que somos hijos de Dios, pero por ahí lo que pasa es que nos negamos a dar el gran paso, que es decirle, ¿conoces al Señor Jesús? ¿Querés recibir al Señor Jesús como tu Salvador? Ese es el gran paso que por ahí a veces, como hijos de Dios, no nos despegamos a hablar con la gente, a ir más allá, a romper el hielo con la gente. Eso es lo que a mí me pasa. Eso es lo que a mí me pasa. Me ha pasado un montón de veces. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo. El otro es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso en el cual yo pienso, no, si le hablo no me va a escuchar, si le hablo no creo que tenga fruto, y a veces desconfiamos del poder del Evangelio, desconfiamos de ese poder, y pensamos que tendríamos que hacer para predicar, tendríamos que hacer algo más, que tendríamos que hacer un escenario, que tendríamos que hacer un teatro para que la gente venga, nos mire cantar, nos mire aplaudir, nos mire alabar a Dios. Y a veces no hay que hacer mucho, porque simplemente el Evangelio es poder de Dios. Amén. Ustedes fíjense, con el mal testimonio de Jonás, estas personas que estaban con él en la barca hicieron sacrificios a Jehová. Obvio, les agarró un miedo terrible porque estaban en medio de una tormenta de la cual peligraba su vida, ¿no? Pero aún así, todo con el mal testimonio de Jonás, reconocieron a Jehová Dios.
aún así. Eso nos demuestra que el Señor hace como quiere. El Señor hace como quiere. Pero a veces somos nosotros los que nos metemos dentro nuestro y como que queremos cuidarnos, queremos protegernos a nosotros mismos, que no pase nada. ¿Qué pensará esta persona si yo le hablo de Dios? ¿Cambiará la relación? ¿El día de mañana me mirará distinto? Tal vez un compañero de trabajo, un amigo. ¿Mañana será distinto? ¿Vendrá la cargada? Pensamos eso muchas veces. Y eso es de lo que quería hablar. Vamos a ir a Isaías 6. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta frase muy conocida por nosotros, ¿verdad? Pero este es el corazón que debemos tener delante de Dios. Una vez limpios nuestros pecados, una vez lavados nosotros con la sangre del Cordero, este es el corazón que debemos tener. Un corazón que realmente diga: heme aquí, envíame a mí, Señor. Isaías fue el profeta que enfocó todas sus profecías dadas por Dios, obviamente, en Jesús. Es el profeta que más habló de Cristo. Profetizó acerca de su venida. Este es el corazón que debemos tener, pero haciendo una comparación entre el profeta Isaías y el profeta Jonás. Muchas veces, cuando me toca la hora de decir la palabra, y es que a veces pasa que la gente te está hablando y sabes que es el momento, pero todas esas dudas, todas esas cosas empiezan a surgir. Y digo: ¿no estaré yo? Me pregunto, ¿no estaré yo estorbando a Dios? ¿No estaré yo, hijo de Dios, estorbándole y no hablando de Él? A veces siento que en ese momento, cuando en la iglesia digo sí. Y en ese momento siento que digo no. Siento que le fallo al Señor en ese momento. Y ese es el momento en el que nosotros tenemos que estar alertas y estar con el corazón dispuesto
dispuesto como el profeta Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que podamos ser nosotros los que prediquen ese mensaje de Jesús, los que presenten al amado Jesús, a nuestro amado, al que tenemos acá, cuando venimos a adorarlo. A veces la gente sabe que venimos a la iglesia, pero no sabe qué hacemos en la iglesia. No saben qué hacemos. No lo van a saber nunca si no los invitamos a la iglesia. Pero el hecho no es que vengan a la iglesia para llenar la iglesia, para que el número de la iglesia crezca. No ese es el propósito. No ese es el propósito. El propósito es que seamos atalayas del Señor. El propósito es que seamos voceros. Así como existe el vocero de un gobierno, así como existen embajadores de un gobierno, del gobierno de un país. En otro lado, así tenemos que ser nosotros, embajadores de Cristo. Lo dice su palabra. Amén. Amén. Vamos a el libro de Segunda de Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo 4, perdón. Segunda de Timoteo 4. Dice así su palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén. ¿Cuántos evangelistas hay acá? No son todos evangelistas. No han sido llamados como evangelistas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que sí tenemos que hacer la obra de evangelista. Es la obra del Señor. Es una de las partes fundamentales de la obra del Señor. Como dice en Apocalipsis, cuando dice que ha dejado mi primer amor, ¿se acuerdan de ese versículo? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor es ese. Cuando estamos enamorados, queremos que todo el mundo lo sepa. Amén. Cuando estamos enamorados, queremos que todo el mundo se entere de que estoy enamorado, estoy feliz, porque me hace feliz. Porque ese río de agua viva salta para vida eterna. ¿Qué quiere decir que salta para vida eterna? Que significa lo demás. Eso es lo que quiere decir. Prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? En todo tiempo. En todo tiempo tiene que estar Jesús en nuestra boca. Todo el tiempo tiene que estar el mensaje del Evangelio. Amén. Amén. Esta es la palabra.